Educación al Día, espacio alternativo y pluralista del equipo sindical de educadores demócratas de Antioquia. Dirección General, Omar Arango Jiménez. Escúchelo de lunes a viernes a partir de las 7:30 de la noche en los 1020 de emisora Claridad de Todelar. Somos comunicación, lucha y servicio. Amables oyentes de Educación al Día, muy buenas noches. Bienvenidos a este espacio radial del equipo sindical de educadores demócratas del departamento de Antioquia. Hasta ahora saludamos a todos nuestros oyentes quienes nos sintonizan desde las 7:30 de la noche todos los días de lunes a viernes. Mi nombre es Karina Arango Carbonó y les doy la bienvenida a este espacio para la actualidad y la educación. Bienvenidos. Porque primero está la vida y la salud de nuestros estudiantes, familias, docentes, directivos docentes y administrativos, decimos no a la alternancia, no a la presencialidad a partir de agosto. Invitamos a la comunidad educativa a respaldar la desobediencia civil. Seguiremos el trabajo desde las casas. Unidos vamos con PECODE. Iniciamos nuestro programa Educación al Día la noche de hoy y colegios en Antioquia retomarán clases en alternancia a partir del 18 de enero. La Secretaría de Educación de Antioquia anunció la fecha de regreso a clases bajo el modelo de alternancia, con lo cual se espera que vuelvan poco a poco los 518.000 estudiantes matriculados en instituciones educativas del departamento en medio de la contingencia por el COVID-19 que vive el país. Alexandra Peláez, secretaria de Educación Departamental, señaló que el lunes 18 de enero las instituciones educativas de Antioquia volverán a recibir los estudiantes bajo esta dinámica, garantizando los protocolos de bioseguridad para prevenir la propagación de la enfermedad. Así, el regreso a clases se definirá de acuerdo a la situación de cada municipio, pues hay algunos con menor afectación de la pandemia. En tanto, los estudiantes en zonas rurales podrían regresar a sus instituciones educativas de una manera más rápida. De esta manera, el próximo lunes estarían regresando a clases en alternancia el 6% de la población escolar en Antioquia, es decir, unos 31.000 estudiantes. La Dependencia de Educación estima que el total de estudiantes regresaría a clases en alternancia hasta el 1 de marzo, dependiendo del comportamiento de la pandemia entre enero y febrero, y será la nueva forma de operar tanto en colegios públicos o privados. Por su parte, las universidades y demás instituciones de educación superior también empezarán su reincorporación a las aulas en alternancia, especialmente para aquellas carreras que requieren trabajos de laboratorio, prácticas o actividades en los campus. La verdad es que desde el año pasado hicimos unos pilotos en el departamento que nos permiten iniciar nuevamente este año con alternancia. El año pasado 100 municipios del departamento de Antioquia tuvieron listos los protocolos, 66 de ellos regresaron en alternancia, tuvimos 37.000 estudiantes. Y eso es precisamente lo que nos da una luz de esperanza para iniciar el próximo 18 de enero en todo el departamento el modelo de alternancia con los grados 11, los CLEI 6 y los grados 12 y 13 de los ciclos complementarios. Para nosotros es una prioridad la garantía del derecho a la educación de los niños y las niñas. En Antioquia, muchísimos de nuestros municipios tienen muy pocos casos de COVID, sobre todo las escuelas rurales dispersas están en posibilidad de volver a las aulas. Esperamos que el próximo 18 de enero se reincorporen a través del modelo de alternancia 31.300 estudiantes. Es apenas el 6% de la matrícula, derivado precisamente del pico del coronavirus en el país. Pero esperamos que el 1 de marzo la totalidad del sistema educativo en el departamento pueda integrarse al modelo de alternancia. Porque primero está la vida y la salud de nuestros estudiantes, familias, docentes, directivos docentes y administrativos, decimos no a la alternancia, no a la presencialidad a partir de agosto. Invitamos a la comunidad educativa a respaldar la desobediencia civil. Seguiremos el trabajo desde las casas. Unidos vamos con PECODE. Y a esta hora en nuestro programa Educación al Día nos acompaña la ejecutiva de FECODE, Marta Alfonso. Ejecutiva, muy buenas noches y bienvenido a su programa. Bueno, un fraternal saludo, Karina, para ti, para el equipo técnico de todo el programa y obviamente para los oyentes a esta hora que se conectan juiciosamente en este espacio.
Claro que sí, ejecutiva Marta Alfonso. Tenemos algunos datos que darle a los docentes en el departamento de Antioquia, especialmente por el anuncio que ha dado la Secretaría de Educación para regresar a las clases presenciales bajo la modalidad de alternancia. ¿Cómo enfrenta FECODE esta decisión y cuáles serán las medidas que se van a tomar al respecto? Bueno, digamos que en varios departamentos se viene trabajando el modelo de alternancia. La discusión es cuándo empiezan a hacer presencialidad y cuáles son las condiciones. Nosotros hemos hablado con el Ministerio de Educación porque se volvió a restablecer, le hicimos propuesta, lo hemos dicho y hemos denunciado que no hay las condiciones, y realmente muchas instituciones educativas desde el martes citaron a los maestros, y los maestros llegaron y encontraron sin mínimas condiciones de bioseguridad, si acaso un gel en la entrada, pero no había ningún protocolo establecido. En muchos no se ha contratado personal de aseo, y como ustedes saben, la misma resolución del gobierno establece que y los protocolos, que es obligatorio que el aseo lo hagan personas dedicadas a eso y que cumplan pues todos los procesos y protocolos de bioseguridad, y esa es una exigencia. Entonces, la realidad es que no se está ni siquiera cumpliendo con lo mínimo. Ante eso nosotros le dijimos al gobierno, hagamos una comisión de verificación y miremos los que ya tienen protocolos para ver, cojamos un muestreo para ver cómo está la situación y si realmente corresponde, porque les aprobaron los protocolos sin hacer una visita y no hay garantía de que realmente se haga un seguimiento. Y la otra es que parar el llamado a hacer presencialidad mientras baja el pico de contagio. Entonces tenemos situaciones como tan graves que cuando uno le comunica al ministerio de un municipio del área metropolitana, Girardota, le dice, es que allá no hay sino tantos casos, pero resulta que es que los municipios del área metropolitana están totalmente interconectados. Los maestros y maestras viven en cualquiera de los 10 municipios del área metropolitana, muchos en Medellín, en Bello, en Envigado. Se trasladan, pero además hay una gran movilidad de la población, de las familias que se mueven por diferentes zonas, y la gente está sin condiciones y sin garantías para aguantar ni siquiera las cuarentenas de que se han hecho los fines de semana. Entonces, no corresponde que no vean el conjunto, porque en últimas, cuando faltan UCI, se mueven es dentro de la misma zona, y todo el sistema de salud de Antioquia, incluso de Chocó y parte incluso de Córdoba, está interconectado para la atención y las camas UCI. No corresponde. El gremio médico y científico hizo una propuesta de declarar Colombia un solo hospital, porque hoy sabemos que hay unas situaciones de ciudades como Bogotá que están rebasadas, Antioquia está dependiendo de Medellín y, como decía, el área metropolitana están rebasadas. Río Negro, que es una de las ciudades grandes y que tiene más o menos un esquema de salud fuerte, está por encima de la capacidad. Entonces, no tiene sentido movilizar poblaciones y generar una condición de mayor contagio. Aquí no se está preservando la vida, sino se está garantizando es viabilizar todas las posibilidades de enfermar más al pueblo colombiano y obviamente de aumentar los números de fallecimientos. Es como si no importaran que diariamente 350 familias están sufriendo una tragedia por el COVID, además de otras muertes, y que hay una situación de no atención. Ayer era alarmante la situación en Bogotá, pero aquí ha estado de igual manera. Entonces, se ha llamado al gobierno, nosotros les pusimos el 13 en la tarde una propuesta, hay oídos sordos frente a eso, porque nosotros decimos que hay que aprovechar el tiempo para que cada institución realmente genere las condiciones de infraestructura y de protocolos, que se inicie el año virtual y que una vez se tenga disminuido el contagio empiecen a entrar las zonas que realmente garantizan esta condición. Sin embargo, el gobierno nacional dice sí, pero no escucha. Uno manda evidencias de colegios que tienen situaciones de agua y ellos dicen no, lo que nos informan es otra cosa. Y
una presión muy fuerte a las secretarías de educación y a los rectores para que inicien los procesos para que se puedan ejecutar presupuestos que han girado en torno a esto. Usted bien lo menciona, ejecutiva Marta Alfonso, hay una insistencia por parte del gobierno en regresar, pero ¿qué posición se va a tomar en caso de que la decisión sea inminente y digan van a regresar a clases? ¿Qué va a suceder, por ejemplo, con esos docentes que hacen parte de esa población de riesgo por complicaciones al contraer este virus, o también con esos alumnos que por decisión de los padres de familia no tengan esa voluntad de regresar a las clases presenciales? Bueno, los protocolos sí incluyen, primero, que los maestros sobre 60 años o que tienen preexistencias no asistan. A ellos no los pueden obligar. Hemos tenido algunos problemas porque nos sacan rápido los certificados y porque algunos rectores, a pesar de que tienen el certificado, les dice que ellos tienen que hacer presencialidad. Nosotros somos claros en que no están obligados en ningún momento. Segundo, todos los protocolos deben de tener un formato donde los padres de familia dicen si envían a sus hijos o no. Pero la otra discusión es que los protocolos tienen que estar aprobados por el Consejo directivo, pero además de eso, todo protocolo debe corresponder a la curva de contagio y es el momento más alto de la curva de contagio. Entonces, ante eso nosotros hemos llamado a la desobediencia, a que los maestros y maestras le pidan a los rectores que se trabaje virtualmente. Tenemos instituciones que ya lo han hecho, el rector, qué pena, no hay condiciones y realmente se le ha mostrado y digamos, ellos empezaron a trabajar de manera virtual, organizarse, algunas discusiones ahí. Nosotros estamos haciendo un llamado a la solidaridad con la primera línea, que es todo el sector médico, a la solidaridad con el pueblo colombiano y de nosotros y entre nosotros mismos, apoyarnos y a que no se haga presencialidad. Mire, les pongo un ejemplo. Hay una toma de muestras para las diferentes personas, citan un punto y dicen menos los afiliados a Sumimedical, que es la IPS de Antioquia. O sea, nos excluyen a nosotros hasta de las tomas de muestras que es del gobierno, y vaya, pídase que tome una muestra COVID, el trámite que hay que hacer. Ya tenemos maestros fallecidos porque fue tarde el momento en que llegaron realmente a hacerle la prueba, a hacerle seguimiento y no hay acompañamiento. Entonces, este es un llamado urgente en todo el país a exigirle al gobierno de que nosotros entramos con condiciones previas. ¿Qué es lo que el gobierno dice? Entre y ahí se van mirando las condiciones, o sea, contágiense, expónganse y ahí miramos qué hacemos. Nosotros no confiamos, las platas que se giraron, si bien en algunas partes se han ejecutado, son insuficientes, más teniendo en cuenta el atraso que hay en la infraestructura y en los servicios públicos en grandes zonas del país. Entonces, nosotros hicimos este llamado, le reiteramos al gobierno, radicamos documento hoy con nuevamente las propuestas, esperamos, digamos, que hagan una reflexión, pero si no, nosotros estaremos tomando una decisión para llamar el lunes al magisterio colombiano. Estamos en eso, nosotros ya nos estamos reuniendo como ejecutivo y permanentemente en todo este trabajo. Ejecutiva Marta Alfonso, y en el marco de este regreso a la alternancia, o por el contrario, la continuación de las clases de la manera en la que se viene haciendo, ¿cómo se verá modificado el calendario escolar? Es que el calendario escolar no se tiene que modificar. Nosotros le estamos diciendo, terminamos con clases remotas, con clases desde la casa, con simplemente retomarlas. Se calcula que pues si se atiende el pico de la pandemia bajaría, si se atiende más o menos en un mes. Entonces uno dice un mes y medio, que se garantice que hay un control del contagio, pero la verdad que las medidas son mínimas, no hay testeos suficientes, no hay cercos epidemiológicos, no hay un control real, se ha priorizado la ganancia, porque ni siquiera es la economía para todos, no se quieren tomar medidas con las poblaciones para protegerlas, y por el otro lado, lo de la vacuna está totalmente embolatado.
No es justo que en todos los países que ya vienen adelantando estos planes, por ejemplo en Chile tiene zonas completas cerradas y ya está vacunando. Y todos los protocolos son bastante rigurosos con todas las discusiones que haya en estos países. Argentina ya está aplicando la vacuna, México también, y en el caso de Colombia ni siquiera es clara la compra ni cuándo se llega. Entonces aquí estamos exigiendo nosotros una vacunación democrática que se garantice para todas las poblaciones y que se acelere este proceso, pues es una de las garantías para minimizar precisamente este contagio. Ahí se especuló, se dijo, se afirmó sobre si habían o no otras cepas, pero la realidad es que las cuentas de los epidemiólogos no dan para que el contagio sea el normal, por más que haya habido toda la encuentros en diciembre. Hay una situación desbordada, entonces realmente no se conoce cuál es la condición del genoma que se está transmitiendo en estas cepas que hay, y lo otro del ritmo del contagio y de cómo han analizado los expertos de que no hay realmente una política de contención. Hace algunos minutos en nuestro programa escuchábamos la intervención de la señora secretaria de Educación de Antioquia, Alexandra Peláez, ayer en el programa de Prevención y Acción, donde ella decía que regresar a las clases presenciales era asegurarle a los niños el derecho a la educación. Hay un alto contagio, como usted lo menciona, hay incertidumbre general por la aplicación de la vacuna en nuestro país. ¿Cómo o qué mensaje emitir? Los niños van a continuar teniendo asegurado su derecho a la educación, aún así se continúen las clases desde casa, porque el trabajo se viene haciendo y se hizo durante todo el 2020. Mire, si eso fuera cierto de que quieren garantizar el derecho a la educación, que a nosotros también nos interesa, hubieran priorizado. ¿Qué hicieron los países que han logrado mantener las escuelas abiertas? Poner como primer sector y entonces generaron condiciones de renta básica para las familias, como lo hicieron en Australia. El tener las familias cuando hacen las cuarentenas y los certos epidemiológicos con condiciones de vida, alimentación y de atención permite que no todo el mundo esté en la calle, pero las familias de nuestros niños y niñas están en la calle por la condición, pero al mismo tiempo no tienen las posibilidades, es cierto, de adelantar igual el año escolar, es muy desigual, porque no hay conectividad y el gobierno nacional se ha dedicado solamente a dar subsidios. Nosotros tenemos el plan que nos presentó, nos da vergüenza. Entonces, el deber de garantizar la educación está, si es en virtualidad, de garantizar la conectividad como un derecho. Y obviamente lo de generar pues los aparatos de conectividad, los instrumentos, los computadores, las tablets. Eso es una cuestión que nosotros dimos, no lo hay, no hay ese derecho, hay un gran atraso, el 50% de la población colombiana no tiene acceso a esto o ha tenido que dejar otros consumos, incluso de alimentación y vitales, para poderse conectar. Entonces, es una falacia que ellos digan eso. Segundo, el derecho a la educación está asociado a los derechos como salud, y el sistema de salud está colapsado, entonces ¿cómo van a hacer prevención, atención, testeo y seguimiento del proceso si no hay capacidad ni siquiera para la gente que en este momento está en alto grado de riesgo? Los otros servicios públicos, que es una pelea que nosotros tenemos del sistema general de participaciones, agua potable, saneamiento básico, que es recolección de basuras, alcantarillado, son vitales. No nos pueden decir en una escuela que abra si no tiene servicio de acueducto, si no tiene agua potable garantizada. Entonces, esta pelea que nosotros hemos dado histórica, hemos sido nosotros los que hemos peleado el derecho a la educación como un derecho fundamental, y ahora vienen a utilizarlo en la pandemia cuando no han generado condiciones. Y para cerrar, si ellos hubieran privilegiado en esto realmente, hubieran escuchado las propuestas que hicimos desde julio del año pasado de empezar un proceso para preparar las escuelas.
para generar esas condiciones, porque nosotros sí queremos retornar, pero obviamente el momento exacto no es este por el nivel de contagio, y la segunda es que hay que aprovechar realmente para garantizar que esas condiciones se den, porque por encima del derecho a la educación está el derecho a la vida, y eso es lo que se está en este momento violentando. Entonces, educación sin garantías de salud ni de vida, eso es lo que está ofreciendo, y nos parece muy triste que una persona como la secretaria de Educación de Antioquia, que se ha caracterizado por ser una persona brillante, inteligente y mira las condiciones, se deje generar esta presión y no mire realmente el contexto que enfrenta hoy en el departamento. Escuchamos entonces a la ejecutiva de FECODE, Marta Alfonso. Ejecutiva, muchas gracias por participar en nuestro programa. ¿Algo más que desea agregar esta noche? No, hacer un llamado a toda la sociedad, a la comunidad, a que realmente aquí el gobierno nacional asuma su responsabilidad y obviamente a cuidarnos y a exigir realmente que no se siga movilizando una población tan alta como la del sector educativo en función de minimizar el número de contagios y preservar la salud y la vida, y sobre todo apoyar al sector médico, que está totalmente agotado. Ayer las cifras del Instituto Nacional de Salud eran terribles, la cantidad de médicos que están incapacitados, contagiados y agotados en este proceso. Significa una disminución muy grande. Recuerden que no hay intensivistas ni hay personal para poner en digamos, lo que llaman aquí es bloquear algunas camas UCI que estaban en esa condición. Entonces, como un llamado a toda la solidaridad que hay que dar con el gremio, a que se le proteja y obviamente ayudar a que baje estas condiciones de contagio. Porque primero está la vida y la salud de nuestros estudiantes, familias, docentes, directivos docentes y administrativos, decimos no a la alternancia, no a la presencialidad a partir de agosto. Invitamos a la comunidad educativa a respaldar la desobediencia civil. Seguiremos el trabajo desde las casas. Unidos vamos con FECODE. Y estamos de regreso aquí en nuestro programa Educación al Día, y los riesgos de las clases con alternancia durante la pandemia son altos. Un experto explica por qué la reapertura de escuelas y colegios presentaría un riesgo para los menores y cuidadores. Orlando Acosta, doctor en virología molecular y profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia, reveló un estudio en el que advierte sobre los riesgos que representa para las familias el hecho de que los menores regresen a clases presenciales. Hay pruebas que revelan que alrededor del 16% de los niños con SARS-CoV-2 son asintomáticos. Existe evidencia científica que muestra que la mitad de los menores puede transmitir el virus. El experto advierte a su vez que las cargas virales de los menores son similares a las de los adultos y pueden transmitir el virus a otras personas y a tasas similares, por lo que la reapertura de escuelas y colegios representaría un riesgo para los menores, los adultos y sus cuidadores. Al comienzo de la pandemia, cuando los niños se sometieron al confinamiento en sus hogares, los datos iniciales de varios países sugirieron que los niños prácticamente no padecían COVID-19 ni transmitían el nuevo coronavirus. No obstante, datos posteriores en Estados Unidos indicaron que el número de niños positivos para COVID-19 sigue aumentando constantemente, explicó el doctor Acosta. Actualmente en Colombia el Ministerio de Educación Nacional estudia la posibilidad de habilitar un calendario escolar que iniciaría entre la tercera semana de enero y la primera de febrero de 2021 bajo la figura de alternancia. Sin embargo, según señala el experto, ante el pico de contagios y el alto número de ocupación de las unidades de cuidado intensivo, las actividades escolares se deben realizar bajo la modalidad no presencial mediante la estrategia Aprende en Casa. En cuanto a las medidas que deben adoptarse en las instituciones educativas, el experto recomienda velar por una ventilación adecuada y aumentar el flujo de aire total en los espacios ocupados. La ventilación en el interior de los edificios debe ser limpia y natural siempre que sea posible y el aire no se debe reciclar. En cuanto a los desplazamientos, señala
que se debe hacer adaptaciones para limitar la exposición innecesaria del personal de la escuela, promover y establecer medidas de higiene respiratoria y de manos, el distanciamiento físico y el uso de mascarillas en los medios de transporte. Cuando sea posible, sentar a un solo niño en cada asiento del vehículo y con una distancia mínima de 1 metro entre ellos, por lo que tal vez sea necesario aumentar el número de buses por escuela, entre otras recomendaciones. Según el profesor Acosta, durante la actual pandemia se ha hecho evidente un conflicto explícito entre el derecho a la educación y la salud mental de los niños y el derecho a la vida y su salud física de sus padres y sus profesores, pues se ha llegado al punto de estimar estadísticamente el precio en vidas que habría que pagar para garantizar un derecho en detrimento de otro derecho. Escuchemos entonces a continuación a Orlando Acosta, doctor en virología molecular y profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia, quien habla sobre el regreso a clases en modelo de alternancia y también el tema de la vacunación que por estos días tiene en incertidumbre a los colombianos. Escuchemos. Bueno, en primer lugar, con relación a la alternancia, es importante informar que ahora son más claros los riesgos y las medidas para evitarlos o mitigarlos con relación a la pandemia del COVID-19. Por ejemplo, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos y la comunidad científica y médica de muchos países reconocen la transmisión del actual coronavirus por parte de los menores de 10 años a sus compañeros y a los adultos, aunque lo hacen con menor eficiencia que los adultos. Los niños de estas edades en su gran mayoría presentan síntomas leves o son asintomáticos y los fallecimientos son relativamente menores. Además, aquellos entre 10 y 19 años transmiten el virus con la misma eficiencia que los adultos. Las recomendaciones de bioseguridad de la Organización Mundial de la Salud y UNICEF para tomar la determinación de reabrir o cerrar las escuelas y colegios apuntan a considerar la intensidad de la pandemia, en el sentido de que si en la comunidad la pandemia va en ascenso o en descenso, igualmente ocurrirá en las escuelas de dicha comunidad. En los casos en que los niños se encuentren aislados en sus casas y concurran a la escuela, los contactos incrementarán la probabilidad de contagio en el transporte y en las instalaciones educativas. La reapertura y cierre de las escuelas y colegios ha tenido lugar en muchos países, dependiendo del número de contagios en la comunidad. En algunos países y ciudades se ha recomendado que si la proporción de casos positivos a COVID-19 supera el 3%, las escuelas no se deben reabrir o en caso de que estén abiertas se deben cerrar. En el caso de Colombia, en promedio se ha estado alrededor de 18% de casos positivos con relación al número de pruebas practicadas en los últimos días. Por municipios, desde luego, el porcentaje es variable con relación a este promedio. En las escuelas reabiertas, las medidas estrictas de bioseguridad han sido ampliamente divulgadas e incluyen el distanciamiento social, el uso de mascarillas y pantallas, el tamaño de los grupos y una gama amplia de requerimientos de infraestructura física, atención en salud, entre otras exigencias. Se continúa haciendo el llamado a hacer un balance entre el perjuicio a la salud mental y física de los niños en confinamiento y los riesgos de contagio, fallecimiento y eventuales secuencias del COVID-19, así como los riesgos para sus profesores y padres de familia. La disponibilidad de vacunas, aunque es una herramienta muy importante para combatir la pandemia, sus efectos no son inmediatos. Se ha recomendado que se deben mantener las medidas de bioseguridad por un tiempo aún no determinado. A pesar de la aprobación inminente de varias vacunas contra COVID-19, se ha originado el denominado nacionalismo de las vacunas, es decir, cuando los países desarrollados, productores de vacunas, priorizan a sus ciudadanos en perjuicio de los países subdesarrollados. Las Naciones Unidas ha advertido las consecuencias que este nacionalismo podría tener.
Si algunos países no obtienen vacunas, la pandemia no se podrá controlar, afectando la economía dado su naturaleza global. Para prevenir o atenuar este eventual efecto, 172 países suscribieron un acuerdo para vacunar a algunas personas en todos los países en lugar de vacunar a todas las personas en un solo país o en pocos países. Colombia hace parte de este acuerdo conocido como Mecanismo de Acceso Mundial a las Vacunas contra el COVID-19, conocido como COVAX, que es una alianza liderada por la Organización Mundial de la Salud, orientada a garantizar que los países de bajos ingresos puedan acceder a las vacunas candidatas. El Ministerio de Salud ha informado que el gobierno ha hecho inversiones para adquirir más de 10 millones de dosis dentro del mecanismo COVAX, con una ampliación de dosis en acuerdos con otros productores de vacunas para garantizar al menos el cubrimiento del 20% de la población colombiana. El gobierno nacional giró hace unos días recursos para adquirir 10 millones de dosis de la vacuna del laboratorio Pfizer, construida con parte de la información genética del coronavirus causante del COVID-19. Las vacunas se aplicarán a los grupos más vulnerables, en primer lugar, como son los trabajadores de la salud, los mayores de 60 años y las personas con enfermedades de base o comorbilidades. ¿Por cuánto tiempo protegerán estas vacunas? Es la pregunta. De acuerdo con los ensayos en voluntarios, se reporta al menos protección de 6 meses, que es el tiempo máximo transcurrido desde cuando se hicieron los primeros ensayos en voluntarios, y hay optimismo en que las vacunas puedan proteger por 1 año o más. Varias vacunas en ensayos de fase 3, o sea, la fase última, han reportado protección de más del 90%, mientras que otras, dependiendo de la edad de los voluntarios, reportan proporción promedio de 70%. Preocupa que los grupos antitransgénicos y antivacuna están difundiendo noticias falsas sobre supuestos peligros asociados a las vacunas, dado que dentro de la estrategia de producción de vacunas se utiliza la recombinación de material genético de coronavirus y adenovirus, o alternativamente se utiliza un segmento del material genético del coronavirus. Esto ha conducido a que en Colombia entre el 20 y el 30% de los abordados en algunas entrevistas manifieste que no haría uso de la vacuna, mientras que en otros países quienes declaran que no se vacunarían sobrepasan el 50% en varios casos. Por lo tanto, lo más recomendable es que la ciencia, no obstante las limitaciones en su desarrollo, es la que debe orientar la toma de decisiones en materia de salud pública. Y a propósito de este tema, desde la Personería de Medellín se recomienda aplazar el regreso a clases bajo el modelo de alternancia debido a la alta ocupación de camas UCI en la ciudad. Escuchemos a continuación a William Jeffer Vivas, personero de Medellín. Ante el aumento de los casos positivos de COVID-19 y la gran ocupación en los centros hospitalarios de la ciudad, que indican que en el caso de Medellín hay más del 90% de ocupación en todos los servicios, y en el caso de Antioquia de más del 80%, consideramos que no es pertinente, no es conveniente el regreso de los niños, niñas y adolescentes a las instituciones educativas a través de que se aplace el regreso de los niños a las escuelas y colegios hasta tanto se tenga controlado el brote que hoy existe sobre la COVID-19. Y de esta manera hemos llegado al final de nuestro programa Educación al Día. Les recuerdo que este es el espacio radial del equipo sindical de educadores demócratas del departamento de Antioquia. Recuerden que les habló Karina Arango Carbono. Que tengan todos una feliz noche.
Educación al Día, espacio alternativo y pluralista del equipo sindical de educadores demócratas de Antioquia. Dirección General, Omar Arango Jiménez. Escúchelo de lunes a viernes a partir de las 7:30 de la noche en los 1020 de emisora Claridad de Todelar. Somos comunicación, lucha y servicio.